Bienvenidos a un nuevo contenido de la Unidad 5, Prevención de la Violencia Social. Hoy nos ocupamos del tema Violencia Social en El Salvador. Para entender el tema de la violencia social en El Salvador, hemos de recordar que la cuestión de la violencia es un fenómeno multidimensional. Es decir, la violencia social es un fenómeno complejo, multifactorial, multidimensional, que adopta diferentes formas y abarca todo tipo de actos de violencia. Es un fenómeno complejo, se asocia con factores individuales, relacionales, sociales, políticos, económicos y culturales. Además, adopta distintas tipologías o formas, como por ejemplo la violencia juvenil, violencia intrafamiliar, violencia de género, entre otras. Nosotros en este tema veremos tres grandes apartados de violencia en El Salvador. La violencia que veremos es violencia juvenil, violencia intrafamiliar y violencia de género. En este video nos ocuparemos básicamente de los primeros dos tipos de violencia, violencia juvenil y violencia intrafamiliar. En primer lugar, hablemos de un acercamiento a la historia de El Salvador. Cuando nosotros veíamos la unidad de aprendizaje número 1 y veíamos todo aquel tema de la conquista, la colonia y la independencia, después vimos todo el tema de la historia reciente con las guerras, por ejemplo, el levantamiento de Anastasio Aquino, después la guerra de las 100 horas, la guerra civil salvadoreña. Todo esto puede decirnos que la historia de El Salvador es una historia de violencia. El Salvador ha nacido y crecido en medio de múltiples fenómenos de violencia. Hay un autor, Knut Walter, que escribe un libro de 1912 a 2012, 100 años de historia violenta, de historia sangrienta en El Salvador. Podemos identificar en efecto que es toda una historia de violencia en la cual tenemos el triángulo que veíamos en el contenido anterior. Agresores, víctimas y observadores. Y para decirlo con Johan Galtung, teníamos siempre el triángulo de la violencia. Violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. Entonces, El Salvador tiene una historia de violencia y que se tipifica o se visibiliza en estos tres tipos de violencia que veremos a continuación. Comencemos. La violencia juvenil. Estamos muy familiarizados con el tema de violencia juvenil en nuestro país. ¿Qué es la violencia juvenil? Es todos aquellos actos violentos realizados por adolescentes y jóvenes. Todo tipo de acto violento. Esto llámese violencia dentro de escuelas, dentro de instituciones, en las calles, violencias pandilleriles. En nuestro país la violencia juvenil ha tomado el rostro de violencia pandilleril. Las pandillas en El Salvador tienen su origen básicamente en la década de los 70 y después con el tiempo de la guerra civil se acrecentaron todavía más. Se da también el fenómeno de la migración de El Salvador a Estados Unidos. En Estados Unidos las pandillas adquieren mayor fuerza, están asociados con el consumo de drogas, después son deportados de Estados Unidos, regresan a El Salvador, se enquistan en El Salvador, adquieren además una cuestión de territorialidad, se distribuyen el territorio nacional y todo el tema de la guerra pandilleril ha tenido distintas connotaciones en nuestro país, tanto que las instancias gubernamentales la han afrontado de distintos modos y así hemos tenido planes y proyectos gubernamentales para contrarrestar el tema de la violencia juvenil. Los planes de la mano dura, de la supermano dura, hipermano dura, después los planes que tenían asocios, pandillas, gobiernos, etc. Tenemos también todo el tema del Estado contra la violencia pandilleril, el control territorial, el régimen de excepción, estados de excepción en nuestro país, etc. Hay toda una historia vinculada entre la cuestión de violencia pandilleril y las acciones que ha hecho el Estado de frente a este fenómeno. Ahora, la violencia, por tanto, juvenil tiene distintas connotaciones. Lo que es verdad es que en El Salvador ser joven es también sinónimo de violencia y de crimen. Y a menudo la juventud se ha visto siempre también manchada por estigmas que tienen que ver con el lugar de donde vienes, tu origen, la colonia donde vives, el barrio donde resides. Y bueno, como son tachados o fichados de lugares violentos, así también los jóvenes son considerados justamente desde el paradigma de la violencia.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este tema de violencia juvenil? La violencia en el imaginario colectivo, en el pensamiento general de la población salvadoreña, se han naturalizado los actos de agresividad. Cuando hablamos del imaginario colectivo, por favor entiéndase bien este concepto. El imaginario colectivo se refiere a cómo el común de las personas concibe algo. En este caso concreto, el tema de violencia. De hecho, se normaliza la conducta del más vivo, para decirlo de modo coloquial. Aquí sobrevive el más vivo. Y entonces se establecen unas conductas de violencia que se van naturalizando. Y decimos, pues nada, aquí así vivimos, aquí así se solucionan los problemas. Entonces, la conducta de quien sabe sobrevivir se convierte en el único medio para la resolución de cualquier conflicto. Y así tenemos la naturalización, por ejemplo, incluso de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, de la violencia juvenil. Se ha naturalizado. Las consecuencias que traen estas conductas, sobre todo en el aspecto de violencia juvenil, podemos decir son tres. En primer lugar, la sociedad salvadoreña ejerce un patrón que fortalece el vínculo y el círculo de la violencia, el cual hace de la víctima un victimario. ¿Por qué? Porque como no se ha tratado de modo integral el tema de violencia, aquel que es víctima busca cobrar venganza. Y entonces la víctima a su vez se convierte en victimario y entramos en un círculo de violencia de nunca acabar. Y algunos sostienen que el acto de cobrar venganza contra un acto violento que se haya ejercido, creen que eso es justicia. No, lo que se está haciendo es perpetuar los actos de violencia. Incluso cuando estos temas no son bien tratados en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, ocurre que si en la familia no se trata bien el tema de la violencia juvenil y de adolescentes, estoy pensando, por ejemplo, los actos violentos que se tienen a veces en las escuelas. Si en la familia ese acto violento no es bien tratado de padres hacia hijos, los convierten a su vez en victimarios. Por ejemplo, el hijo llega contando a la casa de que le han ejercido violencia. En la casa no le educan sobre cómo se deben afrontar los actos violentos, sino que por el contrario le dicen, ok, tenés que defenderte y si no, vamos nosotros a hacer justicia. Y van donde la otra familia a cobrar venganza. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Aquel que originariamente fue víctima, ahora se convierte en victimario. Y así se va perpetuando un círculo de violencia. Además, siempre se ha considerado como víctima aquella que recibe el impacto directo de la violencia directa, de la violencia en sí. Pero se olvidan del círculo doméstico. Nos olvidamos de que el primer ambiente donde nosotros aprendemos o desaprendemos es la familia. Finalmente, en cuanto al tema de violencia juvenil, nos hemos olvidado del tratamiento que hacemos del luto. Esto podría parecer una cuestión banal. Sin embargo, es una cuestión de suma importancia. En El Salvador nosotros no tenemos un buen tratamiento de la muerte y del luto. El luto es ese proceso en el cual se da todas unas etapas de asimilación, aceptación, incluso de negación, hasta llegar a la superación del fenómeno difícil en la vida que es la muerte. Entonces, todo proceso violento debe tener también un proceso de sanación, un proceso de recuperación, de asimilación para llegar a la superación y aprendizaje. Pero en El Salvador no hemos trabajado bien el tema del luto. Y aquí invito a todos aquellos nuestros estudiantes que estén cursando con nosotros la carrera, por ejemplo, de psicología. Debemos aprender a tratar el luto. Como hemos eliminado todo acto ritual que cohesione la comunidad, se están eliminando esos actos rituales y ahora, por ejemplo, el tema de la muerte se convierte más en un evento social en el cual, más allá de la mera ritualidad que conlleva la sanación de la muerte, en lo que se convierte es un show. Entonces es necesario recuperar la dimensión ritual del luto, porque solo desde ahí se genera cohesión social y se puede sanar la pérdida. Entonces,
Estos aspectos es importantísimo tenerlos en cuenta en el abordaje de la violencia juvenil. Ahora, veamos rápidamente en modo somero la violencia familiar. Entonces, el primer aspecto de la violencia social en El Salvador que hemos visto es la violencia juvenil. Implica todos los actos de violencia que se pueden dar entre adolescentes y jóvenes. Otro de los elementos que se evidencia la violencia social en El Salvador es la violencia intrafamiliar. Tratemos de definirla en primer lugar. Recordemos que la violencia es siempre una forma de ejercicio de poder. Lo hemos visto ya en el primer contenido. Hay una íntima relación entre violencia y formas de poder. Hay, por tanto, ejercicio de forma de poder y de dominio mediante el uso de la fuerza física, psicológica, económica y política, marcada y construida por el poder que se cree superior sobre aquel que se designa como inferior. Y esta es la dinámica que se da en la familia. Hay alguien que se cree con poder, por tanto se cree superior, y que este alguien inflige violencia contra aquellos que son concebidos como inferiores. La Constitución Política de nuestra República establece en el artículo 32, inciso primero, que la familia es la base fundamental de la sociedad y, como consecuencia, tendrá la protección del Estado. Además, el Estado dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Entonces, el Estado tiene como deber velar por el tema de familia. ¿Cómo lo hace? De la Constitución, ley primaria, se derivan leyes secundarias en torno a la familia. Entonces, así tenemos algunas legislaciones en nuestro país. Veamos qué es la violencia intrafamiliar y a quiénes incluye. Según la Ley contra la Violencia Intrafamiliar aprobada en 1996, se entiende por violencia intrafamiliar cualquier acción, y atentos, u omisión. Ojo, no es solo hacer, sino también dejar de hacer. Omisión significa dejar de hacer algo que debemos hacer. Si yo, como responsable del hogar, tengo el deber de hacer algo y no lo hago, a eso se le llama omisión. Sea esta directa o indirecta, que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Quiero subrayar entonces, constituye violencia intrafamiliar cualquier acción u omisión. Subrayo eso. No solo es el hacer, no solo es que alguien dentro de tu familia te golpee. No, también es violencia intrafamiliar la omisión. Por ejemplo, que los padres no se preocupen por el bienestar de los hijos en temas de salud, de educación. Hay toda una etapa de nuestra vida en la cual nosotros dependemos directamente de nuestros padres. Y es violencia intrafamiliar si aquellos que están como responsables nuestros no se ocupan de esos aspectos. Eso es violencia por omisión. Omitir aquello que por responsabilidad corresponde. Ahora, ¿quiénes son los actores? ¿A quiénes abarca el tema de violencia intrafamiliar? La ley establece que se entiende por familiares las siguientes relaciones: cónyuges, excónyuges, convivientes, eso que nosotros llamamos acompañados, exconvivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, ojo, por esto ya sea por sanguinidad, afinidad o también por adopción. Los sujetos o tutela o guarda, así como cualquier otra persona, relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia. Entonces, la violencia intrafamiliar abarca todo este tipo de relaciones que se dan en una familia. Claro que un ex puede ejercer violencia contra ti. Claro que los exconvivientes, pueden generar violencia contra las personas, los descendientes, los parientes colaterales, por afinidad, incluso por adopción. Todos estos pueden generar violencia contra las personas al interno de familia. ¿Y cuál es la clave? Bueno, que se establecen relaciones familiares. Y si alguien con quien tú tienes una relación familiar te ejerce violencia, a eso se le conoce como violencia intrafamiliar. Ojo, distingamos violencia intrafamiliar de violencia de género, que será el último tema que veremos. La violencia de género es aquella que se ejerce contra la mujer por su condición de ser mujer, pero lo veremos después. Aquí solo estamos hablando de la violencia intrafamiliar, es decir, aquella que se deriva de las relaciones intrafamiliares. ¿Cuáles son las formas de violencia que puede adquirir la violencia intrafamiliar? 4.
Según la ley, son 4 las formas de violencia. Primero tenemos la violencia psicológica, es decir, esto es bien común, estimados, es bien común en las familias, ejercer violencia psicológica. He escuchado expresiones tales como: vos no servís para nada, naciste para maceta, no pasarás del corredor, ¿para qué estás estudiando? Y ese afán de menospreciar a los propios hijos. O incluso lo que se da entre pareja, ¿no? Ese afán de decirle: no te ves bonita, por ejemplo, contra la mujer, o la mujer contra el esposo: mira, vos ya no servís, vos no servís para nada, etc. Estar creando una huella psicológica en la persona. Violencia psicológica. Segundo, violencia física. Creo que esa es a todas luces comprensible porque entraña toda forma de violencia directa, como lo hemos visto en el triángulo de Johan Galtung. Luego, la violencia sexual, creo que también la tenemos muy clara, que de hecho, si lo vemos estadísticamente, uno de los entornos en los cuales más se da la violencia sexual es el entorno familiar. Padres que abusan de sus hijos, hermanos, etc. Entonces, la violencia sexual. Y finalmente, la violencia patrimonial. Curiosamente, dentro de la familia también se da violencia patrimonial. Cuando, por ejemplo, y lo veremos en la violencia de género también, cuando aquello que generan de dinero tiene que alguien se los quita en la casa para ser administrado. O que no te dejan tener tus propias cosas porque solo puedes tener aquello que te autorizan. Entonces, estas son formas de violencia intrafamiliar. Finalmente, podemos mencionar otra forma de violencia y esto es la violencia en el espacio virtual. Hoy también se da violencia contra la familia en los espacios virtuales y en ello podemos distinguir también el ciberbullying, por ejemplo, que es toda aquella violencia que se ejerce contra las familias a partir de los espacios virtuales. También son otra forma de violencia que, si bien es cierto, actualmente no está tipificada en la ley contra la violencia intrafamiliar, pero que nosotros podemos tener en cuenta ya que son otras formas de violencia. Bien, hasta aquí hemos visto 2 de los fenómenos que evidencia la violencia social en El Salvador. Esto es, la violencia juvenil y la violencia intrafamiliar. A continuación veremos el tema de la violencia de género. Hasta aquí este contenido temático.